Muy buenas a todos, somos los hermanos Noctis, y hoy les traemos el último capítulo del fanfic. Gracias por todo el apoyo que le dieron a la historia, y también a los que les gustó, de todo corazón muchas gracias. Y ahora sin más rodeos empecemos con el fanfic. Aclaraciones. Los personajes de Boku no Hero Academia, imágenes y música no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, solo la historia es mía. Capítulo 25. Narrador. Bakugo llevó a Izuku al campo beta, los dos entraron, Izuku le decía a Bakugo que no es buena idea entrar, menos en toque de queda, pero Bakugo no escuchó, en cambio cuando entraron él se quedó en silencio por un momento, después le pregunta qué planea hacer ahora, y después de que termine su misión. Izuku con más calma explica que originalmente, en cuanto acabara la misión, debían salir de la escuela y regresar al mundo de las almas, pero hubo un cambio de planes, y ahora gracias a su maestra Shiori puede estudiar en la UA, con la promesa de que no abandone sus sueños. Bakugo no dice nada, después respira y mira a Izuku, sus ojos reflejan seriedad, pero también algo que nunca pensó Izuku que vería en él, en eso Bakugo comienza a hablar, con voz seria y algo frustrante. Bakugo. Antes siempre pensé que por tener un Kirk fuerte, era símbolo de grandeza, que estaba destinado a ser mejor, que tendría todo en bandeja de plata, que todos deben alabarme y obedecerme, era el mundo que creé en mi cabeza. Hace una pausa y después continúa. Sonará estúpido, y hasta ridículo, pero en cuanto me distes la mano cuando éramos niños, todo ese mundo que imaginé se vino abajo, lo que pensé fue, que tú, un Kirkles me extiende la mano como un igual a mí, que tú que está a la misma altura que yo, eso me indignó, era como un insulto, y por lo cual te molesté, te lastimaba, te humillaba y te insultaba, pensando que de ese modo entenderías cuál era tu lugar, hacerte ver que no éramos iguales, que eras inferior a mí. Se detiene un momento pensando en las palabras exactas a continuación, con un tono más serio y un toque de arrepentimiento. Pero mi arrogancia y orgullo fueron demasiado lejos, podría decir que me cegaron de ver las consecuencias, pero sería mentir, sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero preferí ignorarlo porque era más fácil, hasta que caíste y moriste frente a mis ojos. Y ahí empecé a ver que todos mis actos, todas esas humillaciones, esos insultos, te llevaron a ese final. Izuku escucha sorprendido, le menciona que no fue su culpa, que él no lo tiró desde la terraza, pero Bakugo eleva un poco más la voz, interrumpiendo lo que dirá. Deja de ser así. ¿Por qué perdonas tan fácil? ¿Acaso no lo ves? Puede que no lo hice directamente, pero todo lo que te hice antes, todos esos insultos, golpes, humillaciones, todo eso llevó a que los demás también lo hicieran, ¿acaso eso no te molesta? Izuku quería calmarlo y le comenta que él quiso salvarlo cuando caía, por eso no lo odia, Bakugo estaba en desacuerdo y responde. ¿Cómo sabes que no fue por reflejo o algún instinto? No deberías asegurar algo que no investigaste, después de tu muerte en mi cabeza no solo me inundaba la culpa, sino también el remordimiento, y las dudas de si de verdad puedo ser un héroe, o si tan siquiera lo merezco después del daño hecho, cualquiera que sepa la historia me tachará de villano en potencia en vez de un héroe. Con decisión se acerca a Izuku y lo toma del cuello de la camisa y le da un golpe, no fuerte pero sí lo suficiente, Izuku se quedó en shock, no esperaba que Bakugo hiciera eso, luego Bakugo le grita que pelee, que por una vez en su vida se defienda de su agresor. En un momento Izuku quería recordar recuerdos felices con Bakugo, para no pelear, pero en vez de eso, empieza a recordar cada insulto, cada humillación, cada golpe, cada dolor, sin darse cuenta un sentimiento dentro de él despertó de repente, no supo qué era en ese momento, mientras Bakugo lo golpea otra vez y lo arroja al suelo. Izuku baja la cabeza quedando en silencio, Bakugo creyó que Izuku no haría nada lo cual lo frustró, quería decir algo, pero un puñetazo lo conecta de lleno, haciendo que retroceda, Izuku tenía los ojos llenos de rabia, si estaba resentido, estaba molesto, aunque lo perdonaba fácil antes, en el fondo siempre quiso desahogarse con la persona que le hizo tanto mal, así una pelea comenzó, Izuku tiraba patadas y puñetazos, mientras Bakugo usaba sus explosiones y patadas.
en una parte del campo beta, un robot que vigilaba alerta al profesor Aizawa, de que sus alumnos rompieron la regla del toque de queda, y debe ir a castigarlos. Cuando salía, Toshinori lo detiene y decide ir él en su lugar. Siempre supo que algo tenían los dos, un asunto sin resolver. Regresando a la escena, ambos están reñidos, cada uno recibía golpes como defendía y contraatacaba, todo se llenó de humo cubriendo el último golpe, y por alguna razón quedó en empate, ambos cayeron, ambos recibieron un puñetazo. Bakugo lo pensó por un momento, tal vez si Izuku no le hubiera pasado esa tragedia y siguiera con su camino, tal vez esta pelea sería por otro motivo, tal vez una más temporal y quizás habría un secreto de por medio, pero ese ya no es el caso. Cuando se levantan, Toshinori los detiene, y luego comenta que guardara el secreto de que Izuku era su discípulo. Eso tomó por sorpresa a Bakugo, luego mira a Izuku incrédulo, Izuku sin poder negar afirma. Luego Toshinori notó su confusión y sorpresa, luego él le pregunta a Izuku si Bakugo sabía lo de ellos y por qué peleaban. Izuku afirmó que Bakugo no sabía nada al respecto de la relación de maestros y discípulo, y que la pelea se originó por cosas personales. Con eso Toshinori se dio cuenta que metió la pata, pero aún así Bakugo prometió no decir nada. Con eso él se los lleva de regreso a los dormitorios, y mientras caminan, Bakugo le aclara a Izuku que no está pidiendo perdón, a pesar de que dijo lo que tenía dentro, aún así no quiere que lo perdone fácil solo por una antigua amistad que se rompió, sino que con sus acciones lo demostrará y que cuando le pida disculpas, en ese momento Izuku deberá tomar una decisión. Izuku se sorprende al principio, pero luego sonríe un poco y asiente. Con eso Bakugo vuelve a tomar la misma actitud que siempre tiene, y le declara a Izuku que él será el mejor héroe y que será el número 1. Izuku le responde que no se quedará atrás. Al llegar a la residencia, Aizawa los envuelve con sus cintas y los regañan, junto con un pequeño sermón, pero Toshinori lo convence de que no sea rudo con ellos, por lo que Aizawa les da una advertencia y un castigo menor. A Bakugo 4 días de limpieza en la residencial, y sin poder regresar a clases por comenzar la pelea y romper el toque de queda, e Izuku tendría 3 días igual en castigo, por seguir con la pelea. Y así fue, mientras los demás estaban en clases y no podían hablar de eso con ellos, los dos se pusieron a limpiar, ordenar, y lavar. En el último del tercer día Izuku sacaba la basura, cuando estaba perdido en sus pensamientos, una cara en la pared lo llama. Izuku dio un grito ahogado, tirando las bolas en el proceso, y descubre que era Mirio, mientras él se ríe un poco por la reacción de Izuku, luego con voz amigable le habla. Mirio. Oh, Midoriya, ya deberías estar acostumbrado a verme aparecer así. Izuku con una mano en el pecho, niega con la cabeza al oír a Mirio. Izuku, no lo creo, Mirio-senpai, no me puedo acostumbrar de esa manera, además sentí que me daría un infarto, deberías tener cuidado al hacer eso. Mirio solo sonríe, y después le dice un consejo con la basura que puede incinerar, y después se despide diciendo que mañana lo verá y que no puede esperar a hacer la demostración. Con eso dicho se va. Izuku queda confundido, no entendía a lo que se refería, pero tal vez mañana se entere de una manera que no lo esperaría. Al día siguiente, Izuku regresó a clases y se disculpó con todos. Después tomó asiento y Aizawa empezó a explicar los trabajos de héroes. Originalmente los de primero no participaban en eso, pero con los incidentes recientes, propusieron que necesitarían mucha ayuda, pero aún siguen pensando lo que harán con los de primero. Luego, cuando la puerta se abre, Aizawa presenta a 3 alumnos de tercer año, los cuales son conocidos como los 3 grandes. Varios murmuran al verlos, y en eso se presentan. El primero, un chico de cabello corto color azul oscuro, bastante tímido, que al ver a los de primero, trató de imaginarlos con cabeza de papa, pero no sirvió y sus nervios le ganaron y mira a la pared, temblando un poco. En eso una chica de cabello largo de color azul celeste e igual que sus ojos, empieza a comparar al chico con un ratoncito. En eso la chica presenta a los dos, el chico se llama Tamaki Amahiki, y ella Nejireado. Luego ella empieza a ver a los alumnos y empieza a preguntar por cada cosa que ve, hasta que Aizawa fulminaba con la mirada a Mirio. Para Izuku los conocía de nombre ya que nunca los vio, solo conocía un poco de ellos por parte de Mirio en algunos entrenamientos que se vieron. Como cuando llegó el turno de Mirio, este comienza con un chiste de Tok Tok.
El silencio reinó por un momento, ya que nadie entendió que era un chiste, luego empezaron a pensar que no se veían tan imponentes. En eso Miro se aclara la garganta, y se presenta como Miro Togata. Después con más calma dice que fueron invitados para explicarles sobre los trabajos, pero en vez de explicar decidió que sería mejor con una pelea, y gritó animado que todos pelearan contra él. Todos menos Izuku estaban sorprendidos. Al final aceptó el profesor y fueron al gimnasio con sus trajes deportivos. En eso Mirio empezó a calentar, mientras los demás se preguntan lo que pasará. Izuku estaba emocionado, aunque no lo demostraba. Escuchó algo del Kirk de Mirio pero nunca supo cómo lo usaba, solo estaba con él cuando les tocaba hacer ejercicios o rutinas. Los alumnos de primero se preparan, tenían un exceso de confianza solo por haber luchado con héroes y villanos, pero pronto vería la diferencia de nivel que tenían. Cuando Izuku se lanza para atacar, nota que la ropa de Mirio cae, dejándolo desnudo en el proceso. Todos los alumnos lo ven y las chicas se tapan los ojos o simplemente quedan en shock. Izuku recupera la compostura y da una patada, pero este lo atraviesa. Después los demás hacen lo mismo, y para Mirio era evidente que debe ocuparse primero de los de ataque a distancia. Se sumerge en el suelo y sale detrás de todos, luego a cada una les da un puñetazo en el estómago, y al acabar con ellos, Mirio se pone los pantalones y grita poder con mucha euforia. El resto de alumnos estaban en shock al ver que la mayoría de sus compañeros estaban en el suelo. En eso trataron de estar en calma y Izuku intentó levantar el ánimo. El exceso de confianza que tenían al principio se fue cayendo de golpe. Cuando Miro se lanza y cae al suelo hundiéndose, el único que supo su movimiento fue Izuku, que en vez de reaccionar con un golpe, hace aparecer su arco y lanza una flecha, pensando que es imposible no sentir dolor aunque lo atraviese, y aunque la flecha atravesó a Mirio, Izuku no vio ninguna mueca de dolor o algo. Mirio aprovecha el momento y toma a Izuku con la guardia baja, le dio un golpe fuerte en el estómago dejándolo en el suelo. Los demás se impactan y reaccionan tarde. En un parpadeo Mirio derrota a los alumnos restantes, gritando su frase poder. Cuando Mirio se puso toda la ropa, con una sonrisa les preguntó a todos y entendieron, pero la mayoría no respondió al cubrir su estómago por el dolor, y uno que otro dijeron que no entendieron nada. Nejire dice el nombre del Kirk de Mirio y explica cómo funciona. En eso Miro pregunta si creen ellos que su Kirk es fuerte. Casi todos lo afirmaron, pero él les mencionó que su Kirk no es fuerte sino que él mismo lo hizo fuerte, que a diferencia de las pasantías, él descubrió sus debilidades y sus desventajas en los trabajos de héroes, buscó maneras de contrarrestar algunas y usar otras a su favor, que la experiencia que obtuvo de esos trabajos le ayudaron a mejorar y hacerse fuerte. Cada palabra llenaba de admiración a los alumnos de la 1A, y se dieron cuenta que en las pasantías, los héroes no los dejaban hacer cosas grandes o arriesgadas, pero que al tener pasantías deberán tomarse la cosa muy en serio, ya que no serán tratados como niños o alumnos, sino tendrán la presión que tienen los héroes día tras día. Después de un rato Izuku se acercó para hablar con él de algo, lo cual les sorprendió a todos de ver a Izuku siendo cercano a él. Cuando los tres grandes se fueron, los compañeros se acercan al chico peli verde, para preguntarle desde hace cuánto se conocen, y otras preguntas más. Izuku no sabía cómo responder y solo decía que se conocieron de casualidad. Sus compañeros no le creen e insisten por saber más detalles. Mientras tanto Mirio y sus amigos hablan de lo que pasó hace momentos atrás. Nejire preguntaba de igual manera sobre la relación de él y Izuku. Mirio respondió a algunas preguntas sin revelar nada del secreto. Pero en eso se toca el lugar donde lo atravesó la flecha antes, y sus amigos le preguntan si está bien, pero Mirio les afirma que lo está. En realidad, esa flecha sí le causó dolor, pero tuvo que aguantar para seguir con la pelea en el gimnasio. La noche empezó a caer. Bakugo hacia lo último en limpieza. Cuando caminó por el pasillo, vio una sombra frente a la puerta de Izuku. Se acerca preguntando con hostilidad, pero en cuanto la sombra escuchó la voz de Bakugo atraviesa la puerta. Bakugo la abre y no ve a nadie. Cuando llegó la hora de dormir Bakugo le comentó lo que vio, y con un toque de fastidio y seriedad, le aconsejó dormir con alguien más.
Izuku lo hizo, y durmió con uno de sus compañeros. Mientras tanto, la misma persona que estaba en el callejón, ahora se encontraba en una terraza de un edificio alto, tararea una canción y después se detiene y con una pequeña sonrisa habla al aire, pregunta cuánto tiempo más se ocultará para atacarlo. De las sombras sale Shiori con su guadaña en mano y su lobo listo. El sujeto se ríe con nostalgia y menciona cosas del pasado, cuando eran compañeros muy unidos. Shiori, sin escuchar más, se lanza para el ataque. El sujeto lo esquiva, pero el lobo lo interceptó logrando que lo dañe un poco. En eso el sujeto lo lanza a otro lado, quedando de nuevo a distancia. Él ríe con ironía, diciendo que en situaciones diferentes tal vez no estarían así, ya que al maestro nunca le gustó que se pelearan. Shiori lo calla mencionando que él no tiene derecho a hablar del maestro, no después de que muriera por culpa de él. Un silencio reinó el lugar. Shiori se vuelve a lanzar para atacar, pero a mitad del camino, el sujeto le dice que antes de que lo mate, fuera a ver a su querido familiar, ya que al parecer alguien o algo lo está visitando. Shiori se sorprende por un segundo, pero era lo suficiente para que el sujeto se desaparezca. Shiori se frustra por dejarlo ir otra vez, pero tenía que ir con Izuku para verificar que esté bien, y antes de irse Shiori mira el lugar donde el sujeto entraba sentado antes y solo dice un nombre, Moine, recordando que ese era el antiguo nombre como familiar del sujeto, pero que ahora solo era Arrow, el que trabaja con el enemigo. Deja el lugar para ir a los dormitorios. Cuando llegó la sombra sale huyendo por la presencia de Shiori, y para mantener el lugar seguro pone un talismán que protegerá la habitación. Mientras en un lugar más lejano, Twice lleva a un tipo con pelo muy corto y color oscuro, abrigo verde y una máscara que parece el pico de una ave. Este tose un poco y al ver a su alrededor pregunta si esta era la guarida. Twice lo niega y dice que el jefe decidió conocerlo en este lugar. Cuando entran, toda la liga de villanos estaba dentro, y Shigaraki al estar en el centro le da la bienvenida, y también menciona que está emocionado de negociar con alguien que desarrolló algo inigualable. El paisaje de la bodega siendo iluminado por la luz de la luna, y a todos los villanos alrededor era una escena que indicaba que algo más grande sucederá. Fin de la temporada 1. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Gracias por estar con nosotros hasta el final de temporada de este fanfic. Nos costó mucho terminarla hasta aquí, ya que muchos bloqueos creativos y problemas familiares se pusieron en nuestro camino, pero al final y nosotros cumplimos con nuestra palabra. Ahora de momento dejaremos descansar este fanfic de momento, para dar paso a otras historias y otros posibles fanfic, pero descuiden, esta historia continuará para cuando llegue el momento. Espero mucho que nos sigan apoyando con otras historias, otros mundos que explorar y contemplar. De todo corazón estamos inmensamente agradecidos, y los esperamos en otras historias. No olviden dar su me gusta y suscríbanse para más historia. Chao.